El objetivo principal de este vídeo es introducir a la utilidad que tiene procesar grandes cantidades de datos y sus posibles aplicaciones prácticas. Uno de los objetivos del procesamiento masivo de datos es la detección de patrones, relaciones y asociaciones. Ahora bien, ¿con qué finalidad? ¿Para qué nos sirve? De forma muy resumida, podemos concluir que la finalidad es doble. Por un lado, se busca aumentar el conocimiento que tienen las organizaciones sobre sus proyectos y sobre su operativa, permitiendo a las empresas o instituciones tomar decisiones de forma más fundamentada y con mejores resultados que fiándose únicamente de la intuición. Por otro lado, se busca ser capaces de elaborar predicciones que permitan lanzar acciones que se anticipen a circunstancias concretas de los usuarios. Por ejemplo, si un cliente va a abandonar la compañía, es mejor que realicemos una acción de retención antes de que el cliente inicie el proceso de baja. O si se prevén grandes retenciones de tráfico en una ciudad, el ayuntamiento podría lanzar medidas de mitigación antes de que se produzcan. En definitiva, estos dos objetivos permiten monetizar los resultados u optimizar los servicios y obtener así una justificación económica para que las empresas e instituciones dediquen parte de su presupuesto a realizar iniciativas de Big Data. Podemos clasificar las iniciativas de Big Data en las grandes organizaciones en tres bloques, en función del beneficio que permiten obtener cuando se activan las acciones de negocio guiadas por los resultados obtenidos. El primer gran bloque sería la eficiencia operativa, es decir, aquellas iniciativas que permiten a las organizaciones llevar a cabo su actividad de forma más eficaz y, por lo tanto, reducir sus costes de operación. Un ejemplo de este tipo de análisis podría ser la optimización de rutas de transporte, por ejemplo, reconfigurando las estaciones de autobús, para satisfacer la demanda de los ciudadanos de forma más óptima. Otro gran bloque de casos de uso podría ser la generación de nuevos ingresos, que son acciones orientadas a ayudar a las organizaciones a aumentar sus ingresos. Como por ejemplo, en este grupo de casos de uso podríamos hablar del cálculo de una propensión a la compra, permitiendo estimar cuál es la probabilidad de que un cliente compre un producto e incrementar la eficacia de los agentes comerciales. El tercer grupo de beneficios que comentábamos es la reducción de riesgos, que son aquellas iniciativas que permiten a la organización reducir el riesgo en su operación. Por ejemplo, el cálculo en la probabilidad de fraude de un potencial cliente. Si estimamos la probabilidad de que un potencial cliente que ha solicitado, por ejemplo, un préstamo, vaya a generar un impago durante el proceso comercial. En el ámbito del sector público, el cálculo de la probabilidad de fraude es también aplicable a la detección del fraude administrativo en la gestión tributaria. La forma más eficiente y ágil de plantear soluciones es definir de forma precisa un objetivo concreto de negocio que se quiera lograr, lo que se conoce también como caso de uso. Cada uno de los ejemplos que os he ido mencionando en los distintos grupos sería un caso de uso. Y a continuación vamos a hablar de forma más detallada de algunos. Ya lo hemos mencionado con anterioridad, pero un caso de uso de gran impacto y muy extendido en diferentes sectores es el cálculo de la propensión a la compra de un determinado producto. En este tipo de proyecto se analiza toda la información sobre el cliente de la que dispone la compañía y se filtra la de aquellos clientes que han comprado un producto de una tipología similar. A continuación, se amplía este análisis a la base total de los clientes, buscando aquellos que son semejantes a los que en algún momento realizaron una compra. Y luego se cuantifica esta similaridad en un porcentaje, que es la propensión a la compra. Este resultado es de mucha utilidad para ayudar a la fuerza comercial de las compañías a ofrecer a sus clientes productos que les resulten más relevantes y, por lo tanto, a mejorar las ventas y así incrementar los ingresos. Otro ejemplo de caso de uso sería la dataficación de oficinas. Este caso de uso podría ayudar a mejorar la eficiencia operativa de una empresa, ya que las tiendas físicas se encuentran en cierta desventaja frente a los canales online, porque los clientes que las visitan dejan muy poca información de su experiencia. El objetivo de este caso es entender cómo se relacionan los clientes con los empleados de una oficina física y buscar puntos fuertes y de mejora que permitan a la compañía mejorar el servicio. En este caso, se combinarían no solo tecnologías Big Data de análisis, sino también de Internet de las cosas y de sensorización, precisamente para poder generar esa información necesaria para analizar. Entre los principales potenciales factores de análisis podríamos destacar las imágenes del propio establecimiento de las cámaras, por ejemplo, con el fin de estudiar cómo se mueven los clientes en el interior de la tienda, si hay zonas que despiertan un mayor interés, si las filas se gestionan de forma eficiente o no. Podríamos también estudiar si los clientes miran los escaparates o las pantallas de información.
así como la navegación de los clientes que las utilizan. Existen múltiples posibilidades, dependiendo del tipo de sensorización y también depende mucho del sector para el que se esté orientando este caso de uso. Otro ejemplo de caso de uso, en este caso relativo a las administraciones públicas, sería la elaboración de un centro de inteligencia turística. Las administraciones públicas necesitan grandes cantidades de información para poder tomar decisiones de gestión eficaces. Un caso de uso a plantear en este tipo de contexto podría ser utilizar las grandes capacidades de tratamiento de información de estas tecnologías para agregar todos los datos relativos a los turistas que visitan una determinada zona y, con toda esa información, generar un cuadro de mandos. Este cuadro de mandos permitiría a los gestores tomar decisiones para fomentar el turismo o, por ejemplo, para detectar tendencias negativas cuando están comenzando a producirse y lanzar acciones para prevenirlas. Un caso de uso bastante sorprendente es el ejemplo de Analytics para analizar el desempeño y el nivel de esfuerzo de un equipo deportivo. Los deportistas de un equipo llevan diferentes sensores de ritmo cardíaco, de actividad, de nivel de esfuerzo. Esta información se puede analizar para detectar, por ejemplo, cuando uno de los miembros está por encima de su umbral de esfuerzo y va a sufrir una caída de su rendimiento, o para mejorar los planes de nutrición y entrenamiento a nivel individual. Por último, un caso de uso muy interesante, aunque aspiracional, es la predicción del crimen. No se trata de averiguar con precisión los detalles de los crímenes, como en las películas de Hollywood, sino de estimar por zonas y franjas horarias cuál será el nivel agregado de probabilidad de que se produzcan diferentes crímenes. Aunque menos ambicioso, este enfoque permite distribuir las patrullas de forma más eficaz, reduciendo la tasa de criminalidad, pero sin aumentar los costes derivados de desplegar un mayor número de patrullas en las calles. Se han realizado pilotos de este caso de uso en diferentes ciudades y se emplearon datos del histórico de crímenes, de la meteorología, del clima, de las obras realizadas en la vía pública o incluso de las noticias emitidas en prensa para elaborar esta predicción. Así, en este vídeo se ha introducido brevemente qué diferentes aplicaciones tiene Big Data en las organizaciones y diferentes ejemplos concretos de casos de uso que reportan beneficios a estas instituciones y empresas.